Buen día, bienvenidos al webinar de Austar sobre diseño y control de sistemas de aguas. Este es el segundo webinar de una serie de 3 que ha organizado Austar. El primer webinar fue sobre ingeniería de salas limpias la semana pasada. Los que están interesados en el tema, está la filmación en YouTube. De la misma manera vamos a filmar el webinar de hoy y el webinar de la semana próxima, que va a ser sobre el tema isoladores. Para ordenar las preguntas y las consultas, abajo en el Zoom hay una parte que se llama Q+A, Questions and Answers. Les pedimos que nos envíen todas las preguntas que tengan ahí, así las podemos centralizar y hacérselas llegar a Jorge y poder contestarlas. Les presento a Jorge Domingo, de muchos años de experiencia en sistemas de agua. Él es responsable por el mercado del sudeste asiático para Austar. Nos va a dar su presentación desde Kuala Lumpur. Jorge, adelante. Muchas gracias, Marcos. Hola a todos. Como ha dicho Marcos, me llamo Jorge Domingo. Vivo en Kuala Lumpur. Un segundo, que no me deja pasar la presentación. Ahora. Tengo más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica. Soy ingeniero industrial y máster en ventas y marketing, y fui profesor bastantes años en el máster de Galénica en la Universidad de Farmacia de Barcelona y en el CEU de Madrid. Fui muchos años, casi 15, responsable de la división de aguas, ingeniero de Clean Utilities del grupo Telstar, y hace 7 meses cambié al grupo Austar. Soy el director de la oficina de Malasia y responsable, ¿no?, de los mercados asiáticos, excluyendo China. Y como experiencia en Latinoamérica, pues viví en Venezuela, entre otras cosas, y bueno, he estado bastante ligado al mercado desde México hasta el sur, al mercado latinoamericano durante bastante tiempo, durante años. Ahora 5 años viviendo en Malasia. Entonces, hoy la idea es un poco pues, refrescar conceptos y hablar un poquito, ¿no?, de los problemas que aparecen en los sistemas de agua dedicados a la producción de agua farmacéutica. Y principalmente, ¿no?, pues hablar de qué es el biofilm, cómo se forma, cómo se produce, cómo se elimina, y cuáles son las consideraciones, ¿no?, en el diseño de equipos y cuáles son los tratamientos en el caso de tener contaminaciones o de limpiezas o sanitizaciones de los sistemas de agua. Entonces, voy a darles un breve información de la compañía. El grupo Austar empezó en los años 90. Actualmente somos unas 1.400 personas. Tenemos varias fábricas. Tenemos producción en China y producción en Europa. En Alemania tenemos una fábrica en la que producimos sistemas de agua purificada. En China tenemos fábricas para hacer pues, desde aisladores, sistemas de sólidos, sistemas de aguas, un montón de productos. Entonces, una de las cosas importantes que no sé si todos los que están atendiendo la presentación saben es que el grupo Austar tiene una joint venture con el grupo Steris. Steris Finaqua es uno de los grandes, ¿no?, fabricantes, ¿no?, de sistemas de agua calidad inyectable y de vapor puro. Tenemos una fábrica en conjunto en Shanghai, en China, donde fabricamos todo. Es una joint venture de verdad, es decir, somos 51-49% propietarios, ¿no?, de esa fábrica, junto con el grupo Steris, y fabricamos allí todos los equipos de Steris Finaqua de Asia, ¿no?, porque luego tienen otra planta de producción en Finlandia. Y además producimos todos nuestros equipos de agua purificada, kits de almacenamiento y distribución, pretratamientos, etcétera, junto con la fábrica que está en Dresden, en Alemania, que adquirió el grupo Austar, que se llama H+E, que es una empresa que se dedica desde hace muchos años a producir equipos de agua. Entonces, vamos a empezar un poco, me gustaría un poco, creo que hay organizados un par de puntos para hacer preguntas. Marcos nos dirá cuándo. Luego nos podrán apuntar, luego lo podemos debatir al final. Marcos, cuando quieras tú me interrumpes y podemos parar a lo que necesites.
Entonces, el agua potable, bueno, pues es el agua que necesitamos, ¿no?, para empezar a producir aguas de calidad farmacéutica. Es decir, no vale coger el agua del pozo y alimentar un pretratamiento para la planta de agua purificada. El agua tiene que venir potabilizada, ¿no? Si no está potabilizada, tendremos primero que potabilizarla y luego tendremos ya que pretratarla, ¿no?, para purificarla, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que este agua que viene potable, digamos, de la red de abastecimiento, es un agua que está monitorizada, controlada, digamos, bajo las normativas locales o las normativas de la Organización Mundial de la Salud, pero que realmente, con que cumpla esas calidades, eh, bueno, pues está dentro de parámetros y vale. Entonces, no se presta mucha atención al sistema de almacenamiento de este agua potable que vamos a dedicar vamos a utilizar, ¿no?, para luego producir aguas farmacéuticas. Entonces, este primer punto del agua potable de almacenamiento es el lugar perfecto donde empiezan a crecer las bacterias, ¿no?, y a procrearse. Entonces, ¿qué pasa? Que el flujo de agua, ¿no?, favorece el transporte de nutrientes. Entonces, si empieza a haber una contaminación bacteriológica, el flujo de agua empieza a traer comida y esa comida hace que ese flujo crezca, ¿no? Entonces, esas bacterias se adhieren a las tuberías y comen, comen y se reproducen. Entonces, lo que tenemos que intentar es, desde este primer sistema de almacenamiento de agua, evitar al máximo posible que se contamine. ¿Y por qué? Porque estos sistemas normalmente son sistemas muy sencillos que no tienen la manera de poderse descontaminar o de limpiar, porque suelen ser sistemas plásticos, porque no suelen tener tubería o válvulas sanitarias, etc. Entonces tenemos que prestar especial atención en el primer depósito, digamos, de almacenamiento del agua potable. Entonces, ¿por qué el agua potable no se contamina? Normalmente, porque normalmente está clorada, ¿no? Pero depende de la cantidad de cloro que haya en el agua, pues tendrá más tendencia a contaminarse. En invierno será más difícil y en verano, por las temperaturas, será más fácil. Entonces, en verano el agua es potable, normalmente si se puede hasta oler, ¿no?, que viene un poco más clorada. Entonces, no voy a entrar en detalle en qué tipos de agua hay, ¿no?, porque no es el día de hablar de los tipos de aguas, de todos los parámetros, pero sí que voy a dar dos pinceladas, ¿no? Una es que es el agua, las dos aguas farmacéuticas que hay actualmente, ¿no?, son el agua purificada y el agua calidad inyectable. Hasta hace bien poco había un agua que era altamente purificada, que principalmente era para Europa, porque en Europa solo se podía producir agua de calidad inyectable por evaporación, y entonces había gente que no quería, necesitaba destilar, ¿no? Pues había un agua que se llamaba agua altamente purificada, que actualmente, como ya en Europa se puede producir agua calidad inyectable sin destilar, pues ya no aparece. Entonces, uno de los parámetros, ¿no?, que aparecen en las dos aguas, ¿no?, principales, que es la purificada y la inyectable, son sus niveles microbiológicos. En el caso de la purificada son 100 CFUs por mililitro, unidades formadores de colonias, y en el caso del agua calidad inyectable, 10, ¿no? Es decir, 10 veces menos que en el caso de agua purificada. ¿Por qué? Porque se va a inyectar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los microorganismos Jorge, que están...? Jorge, Sí, Jorge, te interrumpo. sí. Por lo menos acá se escucha un poco baja tu voz. Si podés hablar un poco más fuerte, un poco más cerca del micrófono. ¿Así me oyes mejor? Ahí Porque el micro... mejoró. Vale, perfecto. Pues, como estaba diciendo, los microorganismos presentes en el agua, ¿no?, tienen la capacidad de sobrevivir y reproducirse en condiciones muy diferentes y bastante extremas. Entonces, las aguas que no están controladas o no están tratadas, al final, ¿qué pasa? Pues que tú produces un agua calidad purificada o inyectable y luego no la almacenas bien, no la controlas bien, se contamina y puedes dañar, ¿no?, a los pacientes. E incluso esas aguas pueden afectar y adulterar otros productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, la purificación del tratamiento del agua es fundamental, ¿no?, para evitar que haya esta interacción con la formulación o otros ingredientes. ¿Y cuál es el mayor problema que hay? Que nosotros queremos tratar ese agua, pero esos tratamientos son los que hacen posible que el agua se contamine, porque cuanto más purificamos ese agua, más pura es, menos protección química tiene y al final es como se contamina, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es controlarla y monitorizarla a nivel microbiológico. Entonces, el 99% de la actividad microbiológica aparece en la superficie de los equipos y de las tuberías. O sea, no aparece por ciencia infusa en mitad del depósito. Normalmente es porque se quedan pegadas a la superficie y
bueno, pues empieza a formarse ese biofilm, ¿no? Como os he dicho, ¿no? Pues los dos factores, las dos fases diferenciadas que interaccionan entre sí, forman un ecosistema particular. Por un lado es que es el agua circulante, que sirve de medio de transporte para los nutrientes y las propias bacterias, y por el otro lado las paredes de las tuberías, donde ocurren los fenómenos de fijación bacteriana y formación de biofilm. Entonces, ¿cómo se desarrolla este biofilm? Bueno, pues vienen las bacterias, ¿no? A nivel de la contaminación. Se pega en la tubería, en la pared de un depósito, empieza a adherirse, ¿no? Se queda pegada. ¿Y cómo se queda pegada? Pues empieza a secretar un polisacárido, que son estos filamentos, ¿no? Que se llaman licolaxis. Son los filamentos que hacen, ¿no? Pues como si fuera Spiderman, se enganchan ahí a la tubería, se empiezan a enganchar unos con otros y hace que se forme bueno, pues el principio del biofilm. Que al principio este biofilm, con la propia turbulencia que hay del agua dentro de las tuberías normalmente, o si hay una bola de limpieza dentro de un tanque, se es capaz de eliminar. Pero llega un momento que se hace irreversible, es decir, que eso se queda pegado, entonces se encapsula, se hace grande, y esto es como tener ahí pues ya una población, ¿no? Y esta población de vez en cuando lo que va haciendo es libera células muertas o en grupo, que es lo que luego hace que los contadores de microbiológicos, cuando tomas las muestras, pues te dice hay un montón de endotoxinas, que son las paredes celulares o hay una cantidad microbiológica X por encima de 100. Y bueno, entonces esto es lo que hay que remediar, ¿no? Hay que remediar que se cree el biofilm. ¿De qué está hecho este biofilm? Pues el 97% del contenido es agua, células bacterianas, exopolisacáridos y productos de la lisis celular, que no voy a entrar en detalle. Les he puesto, porque luego podré compartir con ustedes la presentación, les he puesto eh, eh, unos vídeos que pueden ver en internet para un poco ampliar los conocimientos. Entonces, ¿cuál es el mayor problema con el biofilm? Que el crecimiento bacteriológico, transformarse, es exponencial. Entonces, de un día 1, en el que tenemos, pues imaginaros, agua purificada, ¿no? Por 100 CFUs por mililitro, empieza a crecer, crece el biofilm y en 6 días de 100 pasa a 1000. Y cuantos más días pasen, más difícil es eliminar el biofilm, porque más fuerte se hace. Entonces, pues como hemos dicho antes, ¿no? Que la purificación crea condiciones óptimas para la formación del biofilm. Este biofilm no solamente tiene una cosa mala, tiene varias cosas malas. Una es que si este biofilm, esto es un nivel extremo, ¿no? Que no suele pasar en la industria farmacéutica, pero ese biofilm es tan grande que reduce la sección de una tubería, entonces tenemos pérdida de capacidad hidráulica, ¿no? Y otra de las cosas es que si estamos hablando de biofilm sobre una superficie de acero inoxidable, como la que utilizamos normalmente en los sistemas de distribución de agua farmacéutica, aparece corrosión, que no sé si ustedes lo saben, pero bueno, es la corrosión por rugging. El rugging se llama rugging por el francés rouge, ¿no? Que es rojo, porque lo que hace es una corrosión del acero inoxidable, ¿no? Que es inoxidable porque tiene una capa de cromo, y cuando esa capa de cromo desaparece, pues aparece el hierro, ¿no? Que es por eso tiene este color rojo. Y cuando tenemos un biofilm en las tuberías o en los tanques y no lo hemos eliminado bien, al adherirse rasca la tubería y además se come la capa de cromo. Entonces hace que el rugging aparezca. ¿Y dónde aparece? Pues normalmente pues en sistemas con muy baja conductividad y normalmente a altas temperaturas. Entonces, pues en los sistemas de distribución de agua cálida inyectable aparecen. Si estamos haciendo agua purificada en los tanques de agua purificada, puede también aparecer porque es muy baja conductividad, porque el agua que está tiene tan poca conductividad que lo que quiere es coger lo que sea. Entonces se adhiere, coge la capa de cromo donde hace inoxidable. Entonces, bueno, pues hablamos ahora mismo de un sistema, ¿no? Hemos dicho que el agua tiene que venir potable, ¿no? Que tenemos que controlar ese sistema de almacenamiento de agua potable. Y ya alimentaríamos a un pretratamiento dedicado para la planta de agua purificada, tendríamos la osmosis inversa, la electrosionización, almacenaríamos en un tanque de agua purificada
con nuestro lazo, un punto de uso iría a un destilador o un generador de vapor puro y almacenaríamos luego ese agua cálida inyectable para otro lazo, ¿no? Entonces, esto ya lo he contado. ¿Cuál es el pretratamiento típico que hay en Latinoamérica? De siempre o habitualmente. Ahora cada vez están cambiando más. Pues lo primero, viene el agua. Como no sabemos qué pasa y qué cantidad de cloro tiene, adición de cloro. Ponemos hipoclorito, subimos los niveles de cloro en el agua, pues de entre 0,5 a 2 ppm. ¿Para qué? Para evitar que se contamine. Alimentamos un filtro multimedia, que lo que hace, bueno, pues es retener partículas, ¿no? De ahí vamos a un descalcificador. Desde el descalcificador, vamos a entrar más en detalle en cada parte. ¿Qué pasa? Alimentamos a un tanque, ¿no? Este depósito. ¿Por qué? Porque muchas veces no solo necesitamos el agua para producir agua cálida inyectable, a lo mejor necesitamos agua suavizada para mandar agua al chiller, para mandar agua a la caldera. Entonces decimos, bueno, pues tenemos un sistema de pretratamiento más grande, alimentamos por un lado a la planta de agua purificada y con otra bomba alimentamos a, bueno, pues a otros servicios. Punto de contaminación, pues este tanque, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que tenemos que quitar el cloro típico, habitual en Latinoamérica, poner metabisulfito para eliminar el cloro. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Dosificar hidróxido de sodio para controlar el pH. Y luego, al final, la planta de agua normalmente ya tiene una primera filtración de 5 micras y ya iría a la osmosis inversa. Entonces, como estamos viendo, ¿qué pasa? Que estos sistemas habitualmente, perdón, son sanitizables químicamente. No están preparados, ¿no? Son de plástico y no están preparados para sanitizarse o limpiarse o sanitizarse, más bien, de una manera térmica, es decir, o por vapor o con agua sobrecalentada, ¿no? O calentada recirculando. Entonces, ¿dónde se suelen contaminar todos los sistemas de agua de calidad farmacéutica? En el pretratamiento, en la grandísima mayoría de los casos. Entonces, la gente intenta ahorrar en los pretratamientos y luego es donde se encuentran las contaminaciones. Y cuando el sistema no está preparado para sanitizarse, por ejemplo, térmicamente, hay recovecos, hay zonas muertas y es complicadísimo. Hay que desconectar todo, limpiarlo todo, aclararlo, usar químicos. Entonces, las tendencias del mercado, ¿dónde van? Lo primero, evitar utilizar químicos. Es decir, en vez de hacer una adición, por ejemplo, de hidróxido de sodio, perdón, de metabisulfito, pues utilizar un filtro, a ver dónde está, se me ha borrado, creo. Bueno, pues utilizar un filtro de carbón activo, que no se puede, aquí, filtro de carbón activo, ¿no? Entonces, el filtro de carbón activo, mucha gente está en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque un filtro de carbón activo que vale para eliminar el cloro, el mayor problema, entre otras cosas, no solo para eliminar el cloro, el problema es que el cloro se elimina en las primeras capas. Entonces, en cuanto ya se ha eliminado el cloro, si este filtro multimedia está al principio del pretratamiento, el carbón activo en sí tiene tantos recovecos, tiene una superficie tan grande que acaba contaminándose. Entonces, mucha gente le tiene pánico a estos filtros de carbón activo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, hay carbón activo que es bacteriostático. Es un carbón activo que se impregna con plata, que se llama carbón bacteriostático. Entonces, si este filtro de carbón activo se puede sanitizar térmicamente, no tendremos problemas y será mejor siempre que añadir químicos, porque añadir químicos para luego tenerlos que quitar, ¿no? Y utilizar químicos con químicos, pues no es ni muy green, digamos, ni muy bueno para los operarios. Entonces, ¿cuál es el típico sistema del grupo Austar? Pues tenemos, lo primero es que casi siempre solemos poner ya, casi todos los clientes nos piden que sean sanitizables térmicamente. Entonces tenemos un depósito inicial, que es este, en el que alimentamos, podemos hacer esterilización inyectando vapor, tenemos un filtro multimedia, tenemos un filtro de carbón activo que se puede poner aquí o al final para evitar quitar el cloro al principio, y unos descalcificadores dúplex que también son sanitizables térmicamente. Entonces, si alguien me pregunta, Jorge, ¿qué hago? ¿Dónde me gasto el dinero?
pues ahorraría en ciertas cosas y me gastaría el dinero en que no se me contaminara el pretratamiento. Porque una osmosis inversa y un EDI no se contamina. Es muy raro que se contamine. El lazo de almacenamiento y distribución del agua purificada se puede contaminar, pero es raro también. Si se hace un buen mantenimiento, es raro. Entonces, aquí la gente no se gasta dinero pensando que es utilities y es donde se les acaba contaminando. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Bueno, hoy no quiero tampoco entrar mucho en para qué sirve, ¿no? cada parte, pero el suavizador, ¿no? El descalcificador es dúplex, se llama dúplex porque uno está trabajando, que es filtrando a través de la resina, y el otro se está regenerando. Entonces, también es un medio, esa resina, que tiene mucha superficie, ¿no? Y se puede contaminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sanitizar periódicamente la resina e incluso el tanque de salmuera. Aunque la sal sea bacteriostática, se recomienda un poco hacer esa sanitización. Entonces, en el caso de que tengamos una contaminación en este suavizador o que queramos hacer un mantenimiento habitual para evitar que se contamine, si no es sanitizable térmicamente, es una sanitización periódica con hipoclorito de sodio, con una concentración entre 50 y 100 ppm, o hay gente que utiliza peróxido de hidrógeno al 1%. Ojo con utilizar peróxido de hidrógeno, porque aunque sean concentraciones bajas, es un químico bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, hablando de evitar utilizar químicos? Habíamos dicho que teníamos que inyectar cloro, ¿no? Para que no se contaminara. Si se inyectaba cloro o el agua potable que viene con el cloro, en vez de utilizar también el filtro de carbón activo, y queremos ser más green todavía, podemos instalar un ultravioleta. Hay ultravioletas en el mercado que sirven precisamente para destruir el cloro. Entonces, ni utilizamos un filtro de carbón activo, ni utilizamos la inyección de químicos. En el caso de utilizar el filtro de carbón activo, recomendación, que se pueda sanitizar térmicamente. Y el ablandador, igual. Que mucha gente me dice, Jorge, yo tengo un equipo fantástico de mantenimiento y hacemos sanitizaciones periódicas y todo perfecto. Perfecto. Pero cuando haya un problema, quitarlo es una locura. Yo me estuve en Bangladesh hace ya bastantes años, que estuve también viviendo en Bangladesh, en una planta de producción, nos encontramos, habían hecho un mal mantenimiento, habían dejado parado el pretratamiento, se contaminó y teníamos Escherichia coli para dar y tomar, y costó pues casi 2 meses poderlo quitar, por un error de mantenimiento. Entonces, seguimos. Cuando ya hemos purificado este agua, ¿no? que el principal ¿para qué la purificamos o la pretratamos? Pues para evitar tener problemas luego en la osmosis inversa y en la electrosionización, ¿no? Que al final es donde producimos el agua calidad purificada, digamos. Entonces, la membrana de la osmosis inversa retiene la mayor cantidad, ¿no? de bacterias. O sea, una osmosis inversa tiene un tamaño de poro Daltons de tamaño de poro. Entonces, ¿qué pasa? Que el lado sucio de la membrana, es decir, la que filtra, digamos, acaba teniendo muchas veces, si no se hace un buen mantenimiento, si no se sanitiza química o térmicamente la membrana, o no se cambian, porque hay que cambiarlas de vez en cuando, que hay gente que he visto que utiliza estas membranas durante muchísimo más tiempo de lo que debería, gastando más energía porque al final están casi colapsadas, ¿no? Y además contaminadas. ¿Qué pasa? Que cuando esta membrana filtra, sanitizamos térmicamente, químicamente, le estamos metiendo una presión muy alta, la membrana, que tiene un poro, ese poro va creciendo. Entonces vamos viendo dos cosas. Una, que la conductividad sube. ¿Por qué? Porque deja pasar, digamos, más contaminantes. Y dos, puede pasar una bacteria de este lado sucio al lado limpio, se adhiere al lado limpio de la membrana, de la osmosis inversa, y empieza a crear un biofilm. Y si tenemos eso ya, nos olvidamos. Eso no lo recupera nadie. Por mucho que, vamos, se pueden hacer sanitizaciones químicas, etcétera, que luego veremos, pero es muy complicado y habría que cambiar las membranas. ¿Vale? Entonces, seguimos. Importante con el tema de las membranas de osmosis inversa. Son súper sensibles a los químicos
a los sanitizantes en general, a cierto tipo de partículas, por eso se le pone un filtro de 5 micras normalmente antes para que no lleguen partículas muy grandes y puedan romper la membrana. Hay que hacerle pruebas de integridad siempre, hay que controlar la diferencia de presión antes y después, eso nos va a dar muchísima información. Muchos casos se puede hasta llegar a ver cómo está de sucia la parte sucia de la membrana, la filtrante. Pues tengamos cuidado, analicémoslo, miremos el nivel microbiano, miremos la conductividad. Todo esto habitualmente, ¿dónde se hace? En laboratorio, ¿no? Se toman muestras y, bueno, según va subiendo, pues luego se van haciendo mantenimientos, limpiezas, pero no es algo que se haga habitualmente de una manera, digamos, automatizada, ¿no? Y veremos un poco más adelante cómo podemos automatizar, ¿no? Y que nos dé datos para poder hacer mantenimientos, ahorrar dinero en mantenimientos, en sanitizaciones. Ahora lo veremos un poquito más adelante. ¿Cuáles son las señales que indican que es necesaria una limpieza química de las membranas de osmosis inversa? Bueno, lo primero, cuando disminuye el permeado, el flujo de permeado entre un 10 y un 15%. Ahí ya parece que está empezando a filtrar peor. Cuando aumenta el diferencial de presión de un 10 a un 15%. Es decir, medimos la presión antes de la membrana y después, si aumenta la presión, ¿no? Obviamente, pues estamos dándonos cuenta que eso se empieza a colapsar, ¿no? Digamos, se empieza a colmatar. Cuando disminuye el rechazo de sales entre un 1 y 2%, pues también sería indicativo de que habría que cambiarlo. También depende de la concentración de sales del agua. No es lo mismo una planta de agua que está instalada al lado del mar, que tiene una conductividad de entrada de 2000 microsiemens, que una planta de agua que viene del agua de un manantial. Por ejemplo, en Madrid, como referencia, la conductividad es 200 microsiemens y en Barcelona es 2000. Entonces, claro, no es lo mismo. Pero en general son datos, entre 1 y 2% del rechazo de sales nos dirá que deberíamos hacerlo, ¿no? Que deberíamos hacer una limpieza química. Y ¿a qué se debe, ¿no? Este ensuciamiento de la membrana? Pues uno, a carbonatos, a sulfatos o silicatos, a óxidos metálicos de hierro, a manganeso, aluminio, materia orgánica, materia biológica. Entonces, ¿qué es lo que... Es que he copiado dos veces aquí lo mismo, lo siento. Entonces, ¿cuál es la efectividad de la limpieza química, ¿no? En gran parte, casi toda la efectividad depende de lo que utilizamos, ¿no? Del químico, ¿no? Del método limpiador, y existen compuestos específicos para cada ensuciamiento. Es decir, si lo que tenemos es la membrana de ósmosis llena de carbonatos, pues no nos vale utilizar lo mismo que si es una contaminación o materia biológica o materia orgánica, ¿no? Entonces, de manera general, las soluciones ácidas facilitan la dispersión de los contaminantes inorgánicos, que constituyen los dos primeros grupos, estos dos, con los carbonatos y los óxidos. Y con soluciones alcalinas limpiaríamos para eliminar, o sea, los utilizaríamos para eliminar la parte orgánica o biológica. Hay que tener cuidado, ¿no? Al preparar la solución para evitar salirse de los rangos de pH. Uno, porque te cargas la membrana, y dos, porque utilizas más químicos de lo normal, ¿no? Si el grado de ensuciamiento requiere soluciones un poco más agresivas, siempre hay que pensar que tenemos que estar en valores de pH entre 2 y 4 o entre 10 y 12. Pueden causar daños a la membrana si se excede la limpieza de cierto tiempo. Es decir, que tampoco se puede limpiar las membranas todos los días, que te las cargas, como decimos en España, que a veces utilizamos palabras un poco raras. Bueno, entonces, cuando ya hemos pasado y tenemos el agua pasada por la ósmosis, que tendrá una conductividad de en torno a los 10 microsiemens, por debajo de 20 siempre, tenemos el EDI, ¿no? Entonces, la electrosionización, antiguamente, en vez de tener la planta de agua purificada, ¿no? con la electrosionización en continuos, utilizábamos los desionizadores, ¿no? Y esos desionizadores eran unas resinas cargadas eléctricamente que eliminaban aniones y cationes y que daban una conductividad muy buena, pero que había que regenerarlos. Y esos desionizadores se regeneraban mediante ácido hidroclórico o hidróxido de sodio, que son totalmente biocidas. Entonces, la paradoja es, toda la tecnología ahora va a la electrodesionización en continuo, que tiene otras ventajas, pero precisamente lo que se utilizaba antes, como había que regenerarlo con químicos, esos químicos eran biocidas. Entonces, eso no se contaminaba nunca.
En cambio, la electrosionización no se puede limpiar muy a menudo. Se limpia químicamente de vez en cuando, pero no tanto como lo otro, que para poder producir tenías que regenerarlas con químicos, ¿no? Pero da muchísimas ventajas, ¿no? Al final, la electrosionización en continuo es un módulo que te olvidas, eso va filtrando, reteniendo, ¿no? Porque tiene membranas aniónicas y catiónicas, los aniones los atrae cargas positiva y carga negativa, los va trayendo y purifica el agua, ¿no? Baja su conductividad. Y no tiene mantenimiento normalmente. Eso es una de las cosas que hay que tener cuidado. Como tengamos un problema en el electrodesionizador porque hemos hecho una limpieza química y la hemos hecho mal, o hemos tenido un problema de presión, o le hemos mandado, no hemos hecho, la ósmosis inversa no funcionaba bien, te lo cargas y lo cambias. Esto no es como cambiar las membranas, cambiamos una u otra. ¿Okay? Entonces, la electrosionización, pues la limpiamos también con químicos. Habitualmente hay que evitar limpiarlo muchas veces, hay que tomar una decisión de por qué lo limpiamos y cuándo lo limpiamos, ¿ok? Pero no se puede abusar. Entonces, aquí también entramos en lo de qué es mejor, una planta de agua purificada sanitizable químicamente o térmicamente. Uno, depende de qué vamos a producir. Dos, de cuál es la inversión que tenemos. Y tres, de cuán capaces somos de mantenerlo. Si te quieres olvidar, térmica. Le das al botoncito, por las noches lo hace. Si haces un buen mantenimiento, química, produce la misma calidad de agua y lo único que hay que tener un poquito más de cuidado. Ya está. Y la inversión es más pequeña. Entonces, hay muchas veces que me dicen, bueno, Jorge, ¿cuál es el químico, la sanitización química perfecta? Bueno, pues no hay ninguno perfecto. Depende de lo que tengamos y lo que queramos hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno, el fabricante nos dirá qué utilizar, pero normalmente pues suelen ser unas soluciones de ácido peracético o de un peróxido de hidrógeno en bajas concentraciones. Se recircula el agua durante 1 hora y luego se drena. Entonces luego hay que tener en cuenta que no se puede producir directamente. Para que el módulo de electrosonización se recupere necesita un tiempo que son unas cuantas horas en muchos casos, ¿vale? O sea que no es pum, lo hacemos y empezamos a producir. O sea, hay que planearlo bien y con tiempo. Entonces, ya hemos producido esta agua purificada, ¿no? Entonces, de nada sirve producir agua de súper alta calidad, y esto lo veo muy habitualmente, que la gente se gasta un pastón, muchísimo dinero en los equipos de producción, y en los skids de almacenamiento y distribución, 2 pesetas, es decir, poquísimo dinero. ¿Y qué pasa? Que ¿dónde se acaba? En la planta de agua purificada no se va a contaminar, es muy raro. El pretratamiento sí, la planta de agua purificada no. ¿Dónde se acaba contaminando? En el lazo de almacenamiento y distribución. ¿Por qué? Por elegir mal los materiales, por hacer un mal diseño, por utilizar instrumentación que no es la adecuada, etc. Entonces, así rápido, recomendaciones. Bombas, ¿no? Tenemos una bomba, un intercambiador de calor, tendremos un ultravioleta. Tenemos que tener mínimo superficies menores a 0,8, recomendable 0,5. ¿Tenemos que irnos a electropulidos? Pues bueno, no necesariamente, ahí eso sí que es bastante capricho, depende. Si me dices en agua a calidad inyectable, pues a lo mejor en ciertas partes sí, en agua purificada, pues probablemente no. Tenemos que controlar la temperatura del lazo. Tenemos que usar bombas, y esto parece una tontería, sanitarias, que normalmente con un único impeller, porque yo sigo viendo en muchas instalaciones que se están utilizando las bombas de multietapa, pues las típicas de Grundfos que se utilizan en la planta de agua purificada, también para el lazo. Pues al final, ¿dónde se puede contaminar? Ahí, porque al final tiene zonas muertas que el agua se acumula y se contamina. Intercambiadores de calor, pues ¿cuál es la recomendación? Pues utilizar un intercambiador de calor de tubos, ¿no? Dobles tubos, en vez de uno de placas. ¿Es fundamental, indispensable y obligatorio? No, pero ya no son caros. Antiguamente eran muy caros y no tienen mantenimiento. Las de placas, como tengas un problema de las presiones, te lo acabas cargando una placa, tienes una fuga, etc. Válvulas, pues lo mismo. Tenemos que tener cuidado con el diseño. ¿Nos vamos a gastar el dinero en válvulas cero dead leg en lazos de agua purificada? Pues es muy raro, ¿no? ¿En agua inyectable? Pues sí. ¿Tenemos dinero porque tenemos una empresa que vende productos caros y tenemos dinero para comprar? Pues bueno, pues nos quitamos de problemas, ¿no? ¿Qué tenemos que controlar? La temperatura a la salida del tanque, la temperatura a la salida del intercambiador, la presión en el retorno del lazo. Muchas veces, mucha gente
habla de las velocidades que he hablado aquí, ¿no? Entre 1,1 y 1,5. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son regímenes turbulentos. Si el agua se traslada, se contamina. Si el agua se traslada y se mueve, no se contamina. Entonces, ¿eso cómo se mide? Con la turbulencia. Y eso es el número de Reynolds. Esto es solamente un indicativo, pero es que hay gente que va a un número de Reynolds de 200.000, cuando con ir a por encima de 4 o 5.000 ya es régimen turbulento y gastas menos energía. Pues hay que tener cuidado con esas cosas, que no es hacerlo a capones, matar moscas a cañonazos, no. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que no se ve habitualmente y que ya está disponible en el mercado, a que sí que tenemos un analizador de TOC en el retorno de los lazos y a la salida de la planta de agua purificada y un conductivímetro. ¿Por qué no medimos online la carga microbiológica? Antiguamente no se podía, pero ahora sí se puede. Voy a poneros un vídeo para que veáis un equipo que hay. Un momento, a ver si consigo quitar esto. El puntero estoy intentando quitar ahora para poder pinchar aquí. Entonces, ¿podemos instalar esto en los pretratamientos? No sé si lo oyen, lo traduzco por si alguien no habla inglés. El agua tiene que estar sanitizada, ¿no? Para evitar las contaminaciones. Entonces, habitualmente, ¿en qué nos basamos para hacer las sanitizaciones? ¿Sí? Jorge, no está saliendo el video. ¿No se ve? No se ve el video. Ah, pues no sé cómo hacerlo, porque yo lo veo perfecto aquí. Puede ser... no lo sé. Yo lo veo perfecto y estoy compartiendo la pantalla. No sé muy bien. Y si no, en todo caso invitamos a todos los participantes que lo vean después desde su Sí, propia computadora. exacto, está el link en la presentación, lo podemos mandar. Es simplemente que ya Metler Toledo tiene desde hace tiempo ya, tiene un monitorizador online de contenido microbiológico. Entonces, esto nos va, lo primero, no vamos a hacer sanitizaciones químicas porque sí. Vamos a tener mucha información de cómo está creciendo nuestra contaminación microbiológica en el agua. Entonces, al final, todas estas cosas nos quitan de problemas. Ni hay que tomar muestras, bueno, hay que tomarlas, pero menos. No es basarse en la muestra, porque esa muestra se puede contaminar. Muchas veces veo gente que toma muestras de los lazos de agua y no toma la muestra bien y el propio vaso o que utilice o bolsa está contaminada. Entonces, pues al final no sabes lo que tiene. Bueno, entonces, lo que hablábamos, evitar contaminaciones, régimen turbulento, para eso un número de Reynolds por encima de 4.000 mínimo, 20.000 recomendable, no hay que irse a 200.000, ¿vale? Porque también si el régimen es muy turbulento, la fricción de ese agua contra la tubería es súper grande y acabamos quitando la capa de cromo y acabamos teniendo routing, entonces tenemos que acabar pasivando. Velocidad 1,5 metros es lo que nos dará un régimen turbulento. Y garantizar una mínima presión en el retorno para que no haya contrapresiones hacia atrás, ¿no? Fundamental, y esto parece una tontería, pero muchas veces la drenabilidad es fundamental en los tramos horizontales de los lazos de distribución. Y he medido lazos, muchos, a lo largo de mi vida, porque al final el soldador lo pone y el soldador medio mide, hay que estar muy pendiente de los drenajes, o sea, de las drenabilidad. Todos los puntos cuando yo paro se tienen que drenar solos. No los tengo que ayudar ni tengo que hacer nada. Entonces, un mayor que a uno tiene que ser, ¿no?, la pendiente de esos tramos. Típicas cosas que te encuentras, pues que los tanques tienen zonas muertas, que la bola de limpieza no llega a limpiar, entonces toda esta zona se acaba contaminando. Filtros, pues cuanto más pegadito al tanque esté, mejor. Veo a veces que hay 3 válvulas, un filtro en los sistemas de wifi porque hay que presurizar, ¿no? Salvajadas que parecen tonterías, pero que se compran tanques que no están pensados para industria farmacéutica. Hay que pensar en un tanque de agua purificado inyectable, pues bueno, no es tan complicado, pero que hay que pensar la limpieza de la bola, es decir, la bola tiene que limpiar todas las partes. Y hay a veces que la propia bola y el tubo hace sombra, su propia sombra, y tiene puntos en los que se puede contaminar. ¿Y cuál es el punto más crítico siempre de una instalación? En el único sitio donde no podemos garantizar un régimen turbulento. ¿Y cuál es? El tanque. Entonces, esta bolita es fundamental
calcularla bien para que haga la proyección de agua suficiente para crear una película de agua en los laterales de los depósitos para que no se contamine, porque normalmente se suele contaminar aquí o entramos muertos en los lazos. Pues así como dato, otras veces que hay mucha gente que me pregunta, yo es que prefiero poner, en vez de una bola fija, quiero poner una bola que gira, que hace limpiezas, como las de los reactores de formulación. Bueno, sí, está muy bien, en algunos casos ahorras agua, pero ¿quién sabe si esta bola se ha quedado gripada, digamos, y parada o no? Complicadísimo. Una bola fija, cuando se valida, no falla nunca. Entonces, no te gastes el dinero aquí en inyectores especiales, que es que no hay instrumentación, al final casi, ¿no? Tienes la sonda de presión, el del nivel y 3 cositas más que no hacen sombras. Entonces, aquí pon una bola fija, no te gastes el dinero aquí, gástatelo en una válvula, mejor en la salida del tanque o en otros sitios, ¿vale? Pero normalmente, ¿dónde se suele poner la bola? Pues así como no norma, pero como dato, suele estar a la altura de la soldadura del fondo Clopper. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, una simulación, ¿no?, de la limpieza del agua con la bola ahí dentro. Le falta la pared del tanque, o es de cristal, vamos, y se ve como limpia. ¿Qué más? Pues lo que hemos hablado, ¿no? Placas frente a tubos, pues los tubos son bastante más limpios, ¿no? Las placas, el problema es que como se rompa una, se puede producir una depresión y las placas son súper finas y contamina, ¿no? Entra aire y lo contamina. En los dobles tubos no, porque son dobles tubos. Tiene un tubo por el que va el agua purificada y por fuera, pues el medio de calentamiento, de enfriamiento. Ultravioleta, pues mira, es otra de las cosas que mucha gente pregunta, ¿no? ¿En un lazo de agua purificada merece la pena poner un ultravioleta? Sí. ¿Dónde? Pues yo tengo clientes que me dicen, yo lo quiero poner en el retorno del lazo, porque como el agua que viene en el retorno del lazo es menor, el caudal es menor, el ultravioleta es más pequeño y gasto menos, y el intercambiador de calor igual. ¿Tú qué quieres hacer? Proteger el agua que va al punto de uso, ¿no? ¿Y cuál es el punto más crítico en la instalación? El depósito. Pues yo creo que es más conveniente, si solo se pone uno, ponerlo después del depósito, después de las bombas, para mandar tu agua después del depósito, que es donde haya podido crecer un poco los contenidos microbiológicos, o crecer, pues antes de mandar los puntos de uso, ¿no? Después ya me da igual. Si tengo dinero para gastar dos, pues te pones dos, si el sistema es muy grande. Y mucha gente me dice, pues yo lo quiero poner en un lazo de agua calidad inyectable. Bueno, pues es que la radiación ultravioleta, ¿qué pasa? Que en muchos casos, si hay un contenido microbiológico, lo rompe y crea paredes celulares. Esas paredes celulares son de endotoxinas y precisamente en el lazo de agua calidad inyectable lo que quieres es eliminar las endotoxinas, pues poner un potenciador de endotoxinas. Hay muchos matices en esto, que se puede estar una hora hablando del tema, pero yo pondría así como recomendación sí en purificada, no en calidad inyectable. Lo que hemos hablado de los tramos muertos, fundamental, que ves un montón de soldaduras que son 6, 7 veces el diámetro, entonces claro, aquí todo este tramo se acaba contaminando. Conexiones, pues bridadas, obviamente las MBP te dice que no, quitando las que son súper limpias, pero el mayor problema es que puede haber una desalineación, no está perfecta, entonces se puede acabar contaminando porque entra contaminante por aquí. En cambio, si utilizamos pues, los típicos clamp, pues, o evitar al máximo poner clamps, es decir, cuanto más podamos soldar, mejor. Si podemos soldar válvulas, mejor. No en todos los lados se puede, ni se puede hacer siempre, porque si tienes un problema tienes que cortar y cambiarla, pero minimizar el número de clamps en la instalación para que no se contamine. Entonces, sistemas de agua purificada normalmente y de inyectable, pues se sanitizan y se esterilizan. El de purificada, subimos la temperatura a 85 grados, normalmente con el mismo intercambiador en el que mantenemos el agua fría purificada por debajo de 20 grados 15, tenemos dos opciones. O tenemos solo un intercambiador que podemos calentar y enfriar, o tenemos dos, uno para calentar y uno para enfriar. Recomendación mía, pues pon uno que tampoco, gástate ese dinero en otro lado. No suele haber, estos de dobles tubos no suelen tener problemas. La diferencia con un tanque, con un lazo de agua cálida inyectable es que ahí sí que tenemos que esterilizar, es decir, el depósito tiene que ser a presión de agua cálida inyectable, el de purificada no. Y ahí tenemos que esterilizar a 121 grados. Tenemos que cerrar el filtro de venteo, etc. Y la sanitización química, pues bueno, hay sanitización química,
antiguamente pues se utilizaban químicos, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo lo preferido es utilizar ozono. Entonces lo que se hace es un lazo, se ozoniza, se mantiene ozonizado el tanque, que es el punto crítico, y luego con ultravioleta se destruye, ¿no? Tenemos el tanque, tenemos un destructor de ozono, que es el ultravioleta, que ya manda a los puntos de uso. Entonces, esto es lo que te permite tener esto ozonizado, te permite que no se contamine ni loco nuestro sistema, de ninguna manera. Pero tiene un riesgo, que el ozono es súper oxidante. Y me he encontrado instalaciones totalmente oxidadas porque no se controla bien los niveles de ozono. O hay una fuga y se te va el agua con ozono, o no te funciona el ultravioleta, se te va el agua con ozono a los puntos de uso. O sea que hay que tener mucho cuidado con los sistemas de almacenamiento y distribución ozonizados. Pero que funcionan perfectos. Y encima no tienes que parar para hacer una sanitización, no parar para hacer una esterilización, porque esto está constantemente. Lo único que de vez en lo que haces es cuando no estás consumiendo los puntos de uso por la noche, abres esta válvula y permites que todo el lazo recircule con ozono y luego vuelves, apagas el ultravioleta, o sea, sí, abres la válvula y luego apagas, enciendes, o sea, cierras la válvula para que no apagas el ultravioleta primero para recircular todo, perdón, que me lío. Apagamos el ultravioleta, el agua recircula ozonizada por todo el lazo, ¿vale? No consumimos en los puntos de uso cerrados. Por la mañana, cuando vamos a empezar a producir, volvemos a activar el ultravioleta y el agua, como tenemos ondas de ultravioleta, o sea, ondas de ozono, pues sabemos si ya podemos abrir los puntos de uso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que hablábamos antes, al principio, que de vez en cuando hay que pasivar, ¿no? Por el routing, por la contaminación, pues, bueno, que hay que hacer sanitizaciones periódicas, pasivaciones periódicas a los sistemas para evitar problemas posteriores. Es decir, los routing, hay 3 niveles de routing, como tengamos un nivel de routing muy, muy alto, eso no lo recupera nadie. Al final te cargas la bomba, no la puedes usar, un depósito que es carísimo, un intercambiador de calor, entonces hay que hacer pasivaciones habitualmente. Y bueno, he corrido un poco, me he pasado creo que 4 minutos del tiempo o 5. Yo creo que podríamos empezar con preguntas. Jorge, muchas gracias por tu presentación. Si después de tomar un vaso de agua y recuperar tu voz, querés mirar en Questions and Answers en QIA, hay 4 o 5 preguntas que son interesantes para contestar. Entonces, leo la primera pregunta del señor Daniel Soria. Buenos días, comparto mis consultas. ¿Qué medidas preventivas se deben tomar en un sistema de purificación de agua para uso farmacéutico mediante ablandadores aniónicos y catiónicos, filtro de carbón y ósmosis inversa para evitar la formación de biofilms en la tubería de distribución hacia los puntos de consumo? ¿Qué tratamientos se pueden utilizar para eliminar los biofilms? Pues creo que hemos hablado en la presentación, al principio. Para eliminarlos se utiliza químicos y lo que se hace es se recircula. A ver dónde está. Bueno, se recircula, se utilizan químicos para hacer una limpieza, ¿no? de los sistemas, que puede ser de todo el pretratamiento o puede ser de partes del pretratamiento. Habitualmente depende de cómo es el sistema. Si el sistema permite hacer recirculaciones, pues se hará todo a la vez, ¿no? Y también hay que tener en cuenta qué partes hay que eliminar, ¿no? Si se nos contamina un filtro multimedia o tenemos formación de biofilm, habrá que eliminar todas las capas del filtro multimedia, del carbón activo también. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Y cómo evitamos que se formen? Pues o haciendo sanitizaciones térmicas, que el equipo esté preparado para ello, o haciendo mantenimientos habituales. Entonces, creo que por aquí lo puse. Si no lo he puesto por aquí, no sé si lo he puesto. Bueno, puedo mandarles si quieren los típicos sistemas, o sea, los químicos que se suelen utilizar y las concentraciones. Si a alguien le parece interesante, lo podemos enviar. ¿Vale?
Vale. Otra de las preguntas es lo que nos sucede es que tenemos problemas micro durante el verano en el pretratamiento que en invierno desaparece. Esto habitualmente es porque el agua que viene, no sé dónde está la contaminación, no sé quién ha hecho la pregunta porque es anónima. A veces, como creo que también lo he explicado, he hablado de ello, en verano hay más temperatura. Entonces, al haber más temperatura, si el agua no se clora un poquito más, el cloro también se evapora, ¿no? Entonces, normalmente, si el agua de red la mantienen con los mismos ppm de cloro, en verano normalmente suelen contaminarse. Entonces, por eso decía que mucha gente, dependiendo de tiene este sistema que utiliza, por ejemplo, en invierno, en verano, y lo que hace es aumentar un poco la cantidad de cloro al principio. Si la contaminación, habría que ver dónde se está contaminando, pero si la contaminación es general a la entrada del agua, es por el agua potable, que viene poco clorada, entonces la podemos clorar. Si se produce entre medias de alguna parte del pretratamiento, habría que ver dónde, porque puede ser, mil veces pasa que se contamina el filtro multimedia, porque se ha hecho un mal mantenimiento, porque debido al que además se une que en verano está caliente, el agua está más caliente y se contamina, ¿no? Otra gente que hace, o que recomendamos muchas veces, poner un intercambiador de calor en la entrada, cuando hay muchas variaciones de temperatura, por ejemplo, en España, en Madrid, 40 grados en verano y menos 5 en invierno. Bueno, pues si pones un intercambiador de calor aquí y bajas la temperatura y la tienes a 15 grados, si es debido a que está poco colorada el agua, no quieres utilizar cloro y quieres siempre tenerlo como en invierno, pues podría ser una buena solución. Pero habría que analizar cuál es la contaminación, que si es un Escherichia coli, de dónde viene, si es si hay muchos matices que hay que analizar. Luego, hay otra pregunta que creo que es del mismo. Luego, después de los ablandadores, o luego de los ablandadores, no detectamos cloro. Normalmente, esto suele pasar como he explicado también, en los filtros de carbón activo, porque el carbón activo reduce el cloro. En los ablandadores no es tan común, ver que baja el cloro, a menos que sí que puede que baje un poco, pero entonces eso es que el cloro que viene, o sea, el agua viene muy poco clorada. Entonces, lo que he explicado, en el filtro multimedia, en el filtro de carbón activo, pasa siempre. ¿Por qué? Porque todo el cloro se elimina en las primeras capas de arriba del, del, del filtro. Entonces, a partir de ahí ya no tiene cloro y a partir de ahí se puede contaminar en muchos sitios. Otra pregunta. ¿Quién es su peor enemigo de las celdas del CEDI? Pues cuando el agua no está blanda, o sea, no está ablandada, se acaban tener adherencias en el EDI es el peor problema. Entonces, por eso pretratamos y tenemos mucho cuidado en lo que llega y tenemos siempre, un EDI no se puede alimentar con agua directa de un pretratamiento, por eso tiene que haber una etapa de osmosis inversa siempre. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto recomiendan pasivar? Bueno, pues depende, por ejemplo, a ver, una vez al año estaría bien. Depende mucho, y lo que también creo que ha salido y lo he comentado, de la distribución del lazo, por ejemplo. Si el lazo va con un caudal muy alto y un número de reinos muy alto, que acaba haciendo una fricción muy alta, acaba levantando, ¿no?, la capa de cromo. Entonces habría que pasivar más veces, ¿no? Pero una vez al año, en sistemas de agua calidad inyectable, a lo mejor cada 7 o 8 meses, depende mucho de lo largo que sea el lazo, depende de si el lazo es de 0,5 micras, 0,8, pero más o menos una vez al año no estaría de más. Si queremos mantener de una manera buena y evitar, por lo menos en el wifi, en la purificada podríamos alargarlo un poquito más. Hay gente que lo hace cada 3 meses, ¿eh? Y hay gente que lo hace cada 6 y hay gente que lo hace, depende de su protocolo interno. Vale, seguimos. No sé si estoy respondiendo a las preguntas o si alguien tiene más dudas. Creo que más o menos sí que estoy respondiendo o estoy entendiendo bien lo que me están preguntando. Jorge, Sí. por el tema de horarios, sugiero hacer 2 o 3 más hasta las 12 y después seguiremos en privado, contestaremos en privado por mail a las demás preguntas. Perfecto, quedan 5 minutos hasta, ¿no? Vale, hasta donde llegue, cuando tú quieras me cortas.
Requiero tener una planta de agua purificada solo para el enjuague final en el lavado de equipos. Esto significa que no tenemos, entiendo, que la cantidad de agua que hay disponible, de agua purificada, como es el enjuague final, entiendo que son sólidos y no son inyectables, porque si no el enjuague final sería de inyectables. Entonces, dice en el enjuague final que necesita una planta dedicada de enjuague, para utilizar en el enjuague final de lavado de equipos. Este sistema debe tener las mismas características que aquel que se utiliza para obtener agua purificada como excipiente para uso en la fabricación. Sí. Siempre tenemos que utilizar en el enjuague final la misma calidad de agua que utilizamos para producir. Si utilizamos agua purificada para producir nuestro, por ejemplo, un sólido oral, el enjuague final, agua purificada. Si estamos estamos fabricando un inyectable, que puede ser una solución salina o puede ser una vacuna, podemos utilizar agua purificada al principio, pero el último aclarado, calidad inyectable. Entonces el sistema tiene que cumplir las mismas características. Aquí no podemos ahorrar. Aquí lo mismo, porque entonces de nada te sirva tener una planta validada y luego el último aclarado, que es el más importante, utilizar algo peor. No, la misma calidad de agua validada exactamente igual. Seguimos. ¿Qué frecuencia de sanitización química se recomienda para el equipo de ósmosis cuando no se dispone de otros mecanismos? Depende de la calidad del agua de entrada, pero un par de veces al año, para evitar tener que cambiar las membranas mucho, pues podría estar bien. Un par de veces al año estaría bien. Hay a veces que no hace falta hacer nada más que una vez al año. Depende mucho de la contaminación microbiológica con la que venga el agua y depende mucho del pretratamiento. ¿Cuál sería la frecuencia recomendada de sanitización de las membranas? La misma, ¿no? Y sería la frecuencia de recambio de las mismas. Esto sí que depende de la conductividad de agua de entrada. Si el agua viene a 3 con 2000 microsiemens, las tendremos que cambiar mucho antes. Si viene a 200 microsiemens, la tendremos que cambiar mucho después. Hay clientes que las cambian cada 3 meses, 6, incluso 6 meses, y algunos las cambian al año y medio. Pero las cambian ya porque el poro se abre y la conductividad va empeorando. Y eso es un dato muy importante. Nosotros sí que podemos monitorizar la conductividad. Y si vamos viendo que va dando 0, el problema es que como es electrodesionización, normalmente, antiguamente, cuando eran 2 etapas de osmosis inversa, era 0,6, 0,7, 0,75, 0,78, 0,8, 0,9, pum, las cambio. Con la electrosionización, como estamos produciendo en por debajo de 0,1 microsiemens, pues al final tenemos más chance, ¿no? Pues la membrana no da una conductividad tan buena, va por encima de 20 microsiemens y el electrosionizador lo pule. Pero ¿qué pasa? Que te acabas cargando el electrosionizador. Entonces, pues bueno, cada 6 meses, 8 meses, un año, si, depende de la conductividad de entrada, ¿vale? Otra pregunta. ¿Puede recomendar un ciclo de sanitización a menos de 80 grados? Esto es debido a las especificaciones del CEDI, tiempo y temperatura. Sí, bueno, normalmente se sanitiza a 75-80 grados, las plantas de agua purificada sanitizables, se calienta el agua, se recircula y se drena a esa temperatura. Lo que no puede estar es 3 horas. Creo que también en la presentación he hablado de ello. En el caso de constatar biofilm en el loop, ¿qué recomiendas que es mejor? ¿Sanitización por calor o sanitización química con ácido peracético? ¿Ha notado alguna diferencia en ambos métodos? A ver, con la sanitización térmica, muchas veces la térmica al final lo que hace es matar los bichos, pero esos bichos, ¿no? Digamos, siguen pegados en las paredes y no las quitamos. Con la sanitización química muchas veces ablandamos ese biofilm. Entonces, si es una contaminación biológica muy alta y tenemos muchas adherencias, habría que hacer una sanitización química y luego se puede hacer una sanitización o esterilización térmica. Porque al final, la sanitización o esterilización en sí no arrastra todo lo que está pegado, siempre. Y si no estás quitándolo con un lazo que está en régimen turbulento, significa que está súper adherido. Entonces, muchas veces hay que hacer las dos cosas. Y a ver, recientemente comentabas que los sistemas de distribución se deben pasivar periódicamente. ¿Esto aplica inclusive para sistemas de purificada que trabaja a bajas temperaturas? Sí, no es tan crítico como he explicado, pero cuando la conductividad es tan baja está ávida de comer, de coger, de agarrar todo lo que pilla. Entonces coge la capa de cromo, entonces acaba teniendo que pasivar. Pero menos veces que
en un lazo de agua calidad inyectable. Y como he dicho, bueno, pues una vez al año, un lazo de agua purificada, si está bien diseñada la presión y el caudal del lazo, no debería ser, no haría falta hacerlo antes. También hay un sensor que te mide las partículas de hierro, que se puede instalar online. Entonces, cuando tú ves que esas partículas de hierro están subiendo, te programas una sanitización. Pero claro, vale un dinero, pero lo hay. O sea, hay un sensor que se puede instalar para controlar las partículas de hierro. Y creo ya que es... a ver, no. Si realizo un cambio de tanque de almacenamiento solamente por uno de mayor tamaño, ¿puedo recalificar el sistema desde la fase 2 de la PQ? Si no cambia... a ver, esta pregunta es un poco complicada. Bueno, no complicada. Creo que si solamente se cambia el tanque, bueno, hay que hacer la validación de toda la parte de, o sea, si se cambia el tanque, se van a cambiar los sensores o no. Si solo es el tanque, se utiliza el mismo nivel, que no a menos que sea de radar, a lo mejor hay que cambiar el nivel, hay que cambiar válvulas, hay que cambiar los filtros y tal. Creo que habría que, es que la pregunta no la entiendo bien, habría que rectificar el sistema, recalificar el sistema desde la fase 2 de la PQ. Habría que calificar el sistema, hacer la cualificación desde el principio, o sea, la calificación del diseño hay que hacerla, porque ha cambiado el diseño, ¿no? Hay que hacer las pruebas del equipo. Entonces, creo que es desde antes de la fase 2 de la PQ. Si he entendido bien la pregunta. Siguiente pregunta. Buen día, Jorge. Cuando se te presenta un problema en el CEDI por incrustación o por estar tapado, ¿qué opción tienes para continuar con tu proceso si no tienes un CEDI de repuestos? Pues lo que he hablado también, ¿no? Se puede hacer si se puede sanitizar térmicamente, una sanitización primero térmica. Si está totalmente incrustado, a lo mejor con la limpieza química conseguimos arrastrar esas incrustaciones, pero normalmente cuando tenemos grandes incrustaciones en el CEDI, al final se tiene que acabar cambiando. Es complicado. Pero sí, con la sanitización, o sea, con la limpieza química a veces conseguimos desincrustar, porque no podemos aumentar mucho la presión porque nos lo cargamos, porque en otros sistemas aumentas un poquito la presión y arrastras, ¿no? Pero en el EDI te lo cargas, se puede ajustar, jugar un poco con ello, pero no todo lo que quisiera. Para el loop de agua purificada o wifi es recomendable tener 3 veces o 6 el diámetro de la cañería. En el punto de uso, wifi, todo lo que sea wifi, yo siempre recomiendo 3 veces. Purificada, 6 veces, pero la gran mayoría de los lazos de purificada en los puntos de uso suelen ser de menor a 6 veces. Y en el wifi sí que recomiendo instalar válvula cero de play. Y la última pregunta, ¿has tenido casos de contaminación microbiológica después o luego de bajar la carga de cloro? Sí, muchas veces, que lo hemos hablado también. Bajas el cloro y se te contamina el filtro multimedia, o se te contamina el descalcificador, o se te contamina el tanque de almacenamiento si hay uno intermedio, un buffer. ¿Cómo lo has solucionado? Pues hay que hacer la limpieza microbiológica, ¿no? Que hemos dicho. Lo primero, que siempre que haya una contaminación hay que desconectar físicamente los, los sistemas de pretratamiento, porque sanitizamos uno, hacemos la limpieza química, lo sanitizamos y está conectada a la tubería y se me vuelve a contaminar. Y me ha pasado eso unas cuantas veces. Bueno, no a mí, a los clientes. Y al final hay que hacer una barrera física, separarlos físicamente e intentar limpiarlos por partes. Jorge, te agradecemos mucho tus explicaciones. Le pedimos perdón a todos los panelistas que hayan quedado con preguntas colgadas. Ninguna, Eh, todas. Se hemos contestado a eh, todas. sí, pero tenemos por algunas más que Sí, entraron por chat, vale. que las contestaremos por separado, las mandamos por mail. La filmación, les vamos a mandar un mail de agradecimiento por haber participado con la copia de la filmación del webinar, para que cada uno lo pueda ver, y estamos ya a disposición de todos para seguir evacuando preguntas y analizar problemas. Perfecto. Gracias, Jorge, una vez más. Muchísimas gracias a todos por haber participado, más de 100 personas. Lo agradezco y cualquier cosa contactan conmigo, contactan con Kimi, mi compañero que lleva Latinoamérica, o con Marcos, o bueno, cualquier cosa que necesiten, yo encantado de contestarles.
Así que muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Un Dale, saludo a todos. una buena noche en Kuala Lumpur todavía. Gracias. Bueno, a las 11 todavía de la noche, estamos bien todavía para meternos en la cama. Buenos días a ustedes. Hasta luego. Chao. Chao.